Un cordial saludo. Este proyecto se titula Propuesta de localización de ambulancias para la atención de accidentes de tránsito en la ciudad de Cúcuta. Es presentado por Jaime Ayala, Johan Tovar y quien les habla, Álvaro Caicedo. El objetivo de esta investigación fue proponer la localización óptima de bases de ambulancias para la atención oportuna de accidentes de tránsito en la ciudad de Cúcuta por medio de métodos cuantitativos, herramientas tecnológicas y sistemas de información geográfico. Se plantean dos alternativas de localización, las cuales reducen el tiempo de respuesta promedio en cerca de un 50% y aumentan el porcentaje de cobertura de atención de los pacientes en menos de 8 minutos comparado con la situación actual. En esta imagen se aprecia la experiencia en tiempo que un paciente debe atravesar desde que se presenta una urgencia, se hace la llamada a la central de urgencias y emergencias, hasta que llega a recibir atención intrahospitalaria en una sala de urgencias. El primer lapso es el tiempo de respuesta, el cual pues consiste desde que se recibe la llamada en la central de urgencias y emergencias hasta que llega la ambulancia al lugar de la escena. Este tiempo de respuesta también está en la literatura como el tiempo de traslado de la ambulancia. El tiempo en la escena ya depende de la condición clínica del paciente, el tiempo de traslado para el lugar del hospital seleccionado y el tiempo de espera para que lo atienda el médico. Uno de los problemas que presenta el sistema de servicios de emergencias médicos son los largos tiempos de respuesta, que es un indicador de gestión de calidad que afecta la atención prehospitalaria y pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes. El tiempo de respuesta en la literatura se establece dependiendo de cada país, de cada estado. Las autoridades recomiendan que sea de 8 minutos para el 90% de los casos. Sin embargo, en Montreal es de menos de 7 minutos para ese porcentaje. En Corea del Sur se habla de 5 minutos para atender el 74% de los casos. Y en Medellín se evidenció un estudio donde se tardó 7 minutos para la atención de los accidentes en el año 2015, en promedio el tiempo de respuesta. Los sistemas de emergencia médicos son los que se encargan de dar atención inicial de urgencias a los pacientes quienes han sido víctimas de algún accidente o alguna crisis de una enfermedad. Está integrado por los mecanismos para notificar las emergencias, la atención prehospitalaria, el transporte básico y medicalizado, la atención de urgencias y los centros reguladores de urgencias y emergencias. La localización de ambulancias es una decisión estratégica que determina dónde ubicar las ambulancias con el objeto de garantizar la máxima cobertura a la población. Una localización óptima de ambulancias tiene un impacto en el tiempo de respuesta, el cual lo reduce, y esto va a tener un significado importante en disminuir la probabilidad de que los pacientes mueran durante este tiempo. En Cúcuta, como tal, no existe un estudio de localización de ambulancias. De acuerdo con la OMS, cerca de 1.3 millones de personas mueren al año a nivel internacional y entre 20 y 50 millones quedan con alguna discapacidad. Es la primera causa de muerte para la población joven entre 15 y 29 años. En Colombia es la segunda causa de muerte y en Colombia se presentaron cerca de 37.000 accidentes en el año 2019, de los cuales 567 fueron en Cúcuta y 67 de estos fueron fatales. Esa investigación utilizó diferentes métodos cuantitativos, herramientas tecnológicas y sistemas de información geográficos como Google My Maps para georreferenciar los accidentes. Se desarrolló un código en Python, el cual utilizó la librería de Google Maps y la función Directions API para calcular los tiempos de traslado de las ambulancias en tiempo real, por medio de una API que fue suministrada por Google. Luego se utilizaron métodos cuantitativos como el centro de gravedad, el sistema de calificación de factores y se contó con la participación de las opiniones dadas por los paramédicos, al igual que el coordinador del sistema de emergencias médicos. Y finalmente se formuló un modelo matemático de programación lineal entera fundamentado en el modelo de Set Coverage Problem, que es un caso especial para la localización de instalaciones. Como resultados, entonces, inicialmente se contó con los datos históricos de los accidentes de tránsito presentados en la ciudad, que fueron 425 en el año 2019, fueron georreferenciados en la ciudad, los cuales se presentan en su mayoría en la zona central, centro oriental y noroccidental.
Los horarios de mayor frecuencia de accidente fueron al mediodía y desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Estos datos no tenían los tiempos de traslado de las ambulancias. Desde la localización inicial, que hay solamente una localización de ambulancias, que es en el Teatro Las Cascadas del Malecón, en la Avenida Libertadores, y este lugar fue determinado por el coordinador del Sistema de Emergencias Médicos en conjunto con el Instituto Departamental de Salud. Con el código desarrollado en Python, se determinó los tiempos de respuesta desde ese lugar hacia cada uno de los accidentes presentados. Y el tiempo promedio estuvo entre 9 y 11 minutos y el porcentaje de casos atendidos en menos de 8 minutos estuvo menos del 50%, por lo tanto está muy lejos de lo que recomiendan las autoridades a nivel internacional, y eso lleva a concluir que esa localización de ambulancias actual no es adecuada para la atención oportuna de accidentes de tránsito. Luego se procedió a calcular el centro de gravedad, teniendo en cuenta el volumen de los accidentes, un centro de gravedad general que fue el origen del plano cartesiano, y se procedió de esa manera hasta segmentar la ciudad en varios subcuadrantes. Cada uno de esos puntos amarillos, ese es el centroide de cada subcuadrante. Sin embargo, esto se presentó en unas zonas que no habían vías de acceso o eran zonas privadas. Por lo tanto, se consultó a los paramédicos y con el conocimiento de los autores del proyecto, se definieron alternativas de localización en cada subcuadrante, se definieron 1, 2 y 3 alternativas. Luego se aplicó el sistema de calificación de factores en donde se plantearon los factores vitales de la localización, incluyendo la calidad en la vía de acceso, la seguridad, los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, la cobertura en comunicaciones y la movilidad. El coordinador del sistema de emergencias médicos procedió a darle una ponderación a estos factores de acuerdo al nivel de importancia. Luego calificó cada una de las alternativas de localización, cuya suma producto, el mayor resultado fue la alternativa que se escogió para cada subcuadrante. Finalmente se escogieron 15 alternativas, cada una en cada subcuadrante de localización. Luego, con el código en Python se determinaron los tiempos desde esa localización alternativa hacia cada uno de los accidentes presentados en cada subcuadrante, y en esta matriz se aprecia el tiempo promedio de respuesta y se utilizó el escenario de alto flujo vehicular desde cada subcuadrante hacia cada uno de los subcuadrantes en los cuales se segmentó la ciudad. Luego se formuló un modelo matemático de programación lineal entera, cuyo objetivo era minimizar el número de bases de estaciones, pero que garantizara una cobertura de atención de accidentes en menos de 8 minutos. Solución de ese modelo matemático se plantean dos propuestas. La primera considera 5 bases de ambulancias en la redoma Berlinas, en Claret, Barrio Gaitán, Diagonal Santander frente a Gino Pascali, en la iglesia San Luis frente a la iglesia. Y esta propuesta reduce el tiempo de respuesta promedio cerca de un 50% y se atendería al 85% de los casos en menos de 8 minutos. Luego se presentó una segunda propuesta con 4 bases de ambulancias, la misma redoma de Berlinas, en Claret, en la iglesia San Luis y en la redoma del cementerio central. Igualmente reduce el tiempo de respuesta promedio y se atendería cerca de un 79% de los accidentes en menos de 8 minutos. Como conclusión, entonces, este proyecto pues plantea alternativas de localización de ambulancias por medio de métodos cuantitativos, herramientas tecnológicas y sistemas de información geográficos, las cuales reducen el tiempo promedio de respuesta y aumenta la cobertura de los pacientes atendidos en menos de 8 minutos. Esta investigación también apoya la toma de decisiones estratégicas en el sistema de servicios de emergencias médicos para mejorar como tal la atención prehospitalaria. Y como estudio futuro se propone determinar el número de ambulancias en cada una de esas bases para la localización, teniendo en cuenta diferentes franjas horarias, considerando diferentes tasas de llegada y tiempos de traslado de las ambulancias dependiendo de la hora del día. Bueno, muchas gracias.